Con alegría y con reverencia les saludo y les bendigo en el nombre del Señor. A ustedes y a las personas que se han conectado con nuestra transmisión en esta mañana, Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Esta iglesia me conoce hace poco más de 20 años. Y sabe la responsabilidad y la seriedad con la que asumimos el púlpito. Pero en esta mañana, con esa misma responsabilidad y seriedad, quiero comenzar estipulando que hoy voy a hacer una pequeña excepción, porque ustedes saben que no acostumbro a responderle de manera tan directa como lo voy a hacer, como reconozco de antemano que lo voy a hacer en esta mañana, a una serie de declaraciones que se han hecho a propósito de que la semana que viene comenzamos la serie acerca de la Biblia, en el mes de la Biblia, que tocan fundamentos bíblicos que son muy valiosos y muy importantes y que hay que manejarlos con la debida responsabilidad y seriedad. Yo encontré en días pasados las declaraciones, una buena parte, voy a leer una parte aquí, de las declaraciones que ha hecho este caballero, a quien se le presenta como naturópata, pero que también ahora resulta que es pastor, el señor Norman González Chacón. Y yo decidí en mi conciencia que tenía que responder a dos asuntos bíblico-teológicos importantes que esta persona ha dicho en estos días, que no los voy a pasar por alto. Quiero aclarar diciendo que ustedes nunca me han escuchado desde este púlpito decir absolutamente nada en contra, ni lo voy a hacer, ni espero que lo haga, tampoco espero que esté de acuerdo conmigo. Pero yo como ministro desde este púlpito no voy a hacer declaraciones, y mucho menos declaraciones en contra de las personas que decidan vacunarse o las que decidan no vacunarse, aunque yo creo en la vacunación y yo estoy vacunado. Y me parece que los números de manera contundente hablan por sí solos. Pero eso es una cosa, y como yo desde el púlpito proyecto unas cosas, a los 30 años de ministerio yo tengo eso meridianamente claro, y no me permito hacerle violencia ni espiritual ni emocional a ninguna persona. Pero ante esto sí tengo que reaccionar. Estoy citando. El fundamento teológico para oponerse a las vacunas está basado en la Biblia. Espero poder terminar sin infartar. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cualquiera que haga algo contra ese templo santo, Dios lo va a destruir. Cualquiera que haga algo contra ese templo santo, Dios lo va a destruir. Estoy citando. El ADN de un cristiano es algo sagrado. No tenemos problema con eso. Todo lo que Dios ha hecho, todo espacio en el que Dios ha puesto su dedo y su mano para nosotros es sagrado. Amén. El ADN de un cristiano es algo sagrado porque el genoma nuestro está conectado directamente con la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos da vida. Si has leído Apocalipsis, nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Nos lo van a entregar
en una piedrecita blanca nuestro nombre genómico. Vamos por parte. Lo primero es que fíjese cómo es un lenguaje altamente incendiario e irresponsable el decir que la decisión particular de una persona que está basada en la información, que a usted le parezca una cosa o la otra es distinto, pero que está basada en la información y en el método científico, alguien se siente con el permiso de decir que quien no está de acuerdo con él y obra lo contrario, Dios lo va a destruir. Para los de ustedes que escucharon el programa en el que yo participé hace 2 domingos hablando acerca de interpretación bíblica, en esa ocasión a la que fui invitado al programa de la Iglesia Nuestra en el Señorial, decía y repito ahora, este es uno de los ejemplos en los que nosotros le queremos endilgar nuestros preceptos, nuestras ideas preconcebidas al texto bíblico, para que el texto diga lo que de antemano ya yo he determinado que yo quiero que diga. Se llama falta de seriedad a la hora de acercarse al texto bíblico. En español se llama irresponsabilidad. Una cosa muy distinta es que frente a la predicación del pastor o en la escuela bíblica o en el espacio que sea, el Señor me da la prerrogativa de yo acercarme al texto bíblico haciéndole mis preguntas y planteándome cómo desde mi particular situación de vida yo me acerco al texto para que el texto diga algo relevante para mi vida. Y otra cosa es lo que acabo de describir hace unos momentos. El asunto del Espíritu Santo tiene un gravísimo problema. Ciertamente está estipulado, hermanos y hermanas, que nuestro deber es cuidar de nuestro cuerpo. Claro que sí. Con lo que comemos, con nuestros estilos de vida, con nuestras horas de descanso, con nuestros momentos de reposo, con nuestros espacios para cultivar nuestra espiritualidad, la calma, el sosiego y la paciencia. Pero el asunto del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, me obligó a mí a volver a visitar el capítulo 1 de Génesis. Porque recuerden que todo lo que Dios hizo, lo hizo por su palabra y por medio de la acción de ¿qué? Del Espíritu que estaba sobre la faz del abismo. Ustedes recordarán los sermones acerca del Espíritu Santo. Así que, de facto, el hacer esta aseveración acerca de que mi decisión de vacunarme atenta contra el cuerpo como templo del Espíritu Santo es hablar y es remitirnos a un concepto que está allí en el Génesis 1, que es del primero que quiero hablar, que es la imagen y la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque bíblicamente la vida que nos ha sido dada de parte de Dios, y si a usted le parece que esto más que un sermón, es un momento de estudio, de consideración de unas ideas que al pastor le parecen importantes, recíbalo de esa manera y sígame amando. Es hablar acerca de la imagen y semejanza de Dios. Porque cuando Dios, la Escritura dice que cuando Dios sopla, ¿qué es lo que sopla? En el entendimiento nuestro sopla su aliento de vida, que no es otra cosa que su espíritu, su dínamo de vida, su fuerza de vida. Esa fuerza que origina las demás cosas.
Y hay una relación ahí intrincada, según el texto bíblico, entre la palabra que sale de Dios y el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el problema, hermanos y hermanas, con el asunto de la imagen y semejanza de Dios? Eso ha sido un debate por siglos. La palabra que la Biblia nuestra traduce por imagen, para hacer el ejercicio responsablemente, esa palabra que la Biblia traduce como imagen tiene que ver en el original con una palabra que es la palabra escultura, imagen plástica. Y la palabra original en el hebreo de semejanza, la que traduce nuestra Biblia por semejanza, a lo que alude es a parecerse a, similar a o parecido con. Al final del camino, hermanos y hermanas, al final del camino, son dos términos que van a terminar siendo utilizados de manera intercambiable, el uno igual que el otro. Cuando el texto bíblico habla de la imagen y semejanza de Dios, eso que repito ha sido un misterio de tantos siglos para definirlo, para la gente que estudia la Biblia y que hace teología. Al final del camino, hermanos y hermanas, me gustaría proponer dos acercamientos para que sean más fácilmente digeribles para todos y para todas. Porque el problema con este tipo de declaración, que yo sé que a algunos le puede parecer innecesaria porque tienen resuelto el asunto, es que desde la perspectiva pastoral llega un punto que uno como ministro no puede asumirlo de esa forma, aunque a mí me guste también no tener que estar teniendo que responderle estas cosas. Porque uno diciendo, bueno, eso es un disparate o eso es una cosa que no tiene sentido. El problema es que mucha gente de a pie no escuchan otra cosa y eso es lo único que escuchan. Porque escuchan radio disparate, radio 7 escaleras para el cielo y cualquier otra ensarta de cosas que desde la óptica religiosa se pueda dar y que no contribuye a la sana formación de los creyentes y de las creyentes. Usted tiene la opción de seguir oyendo lo que usted quiera. Yo cumplo con advertirle que mucha cosa que hay por ahí desde la óptica del discurso religioso, para decirlo en español de la calle, es metralla. Usted elige si lo quiere seguir oyendo o no. Pero el problema es que si uno no dice nada, hermanos y hermanas, como yo le decía a alguien estos días, el problema es que entonces eso que se dice de esa manera descuidada e irresponsable termina ocupando el campo. Y ahí es que está el problema. Que para mucha gente eso es lo único que ocupa su campo. Así que para los dos o tres que haya conectado por ahí, más los que están acá, pues va esto. Explicado el término imagen y semejanza. La imagen y la semejanza, hermanos y hermanas, hace unos cuantos años yo definí eso para efectos incluso míos, porque repito, eso es un misterio, además que eso, ¿dónde se encuentra eso? ¿Dónde hay una marca que diga imagen y semejanza de Dios? Ahí es que tiene que venir entonces el pensamiento responsable, mirando lo que el texto bíblico nos regala. ¿Qué es lo que el texto bíblico nos regala que nos ayuda a entender este asunto de la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano? Pues mire, yo lo voy a resumir en dos cosas, repito, para que se haga fácil de digerir. Número uno, es que Dios, use la palabra que usted quiera, estampó algo en mí
y estampó algo en usted. Dios de sí colocó algo en usted y colocó algo en mí, colocó algo en nosotros que nos permite y nos da la capacidad para relacionarnos con Él. Es la capacidad que se nos ha dado para relacionarnos con Dios. Y en esa relación con Dios hay la capacidad para recibir, para discernir, para hacer el esfuerzo por comprender qué es lo que Dios nos quiere comunicar. Ahí están las comunicaciones verbales de Dios con la gente en la Biblia, los pactos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa primera parte tiene una doble vía, porque no solamente es la capacidad, eso de que la capacidad que tenemos para relacionarnos con Dios, también implica la capacidad para responderle a ese Dios. A mí me parece que tiene mucho sentido que la imagen y la semejanza de Dios sea precisamente esa estampa que Dios me puso, que me permite relacionarme con Él y que me permite responderle a Él con mi vida. Para mí ahí está la esencia del asunto. Pero además de la esencia, he creído importante, para efectos de mi entendimiento, definir una función. ¿Qué es lo que el propio texto de Génesis nos dice? Lo primero que dije, fíjense, que toda la historia bíblica, la narrativa bíblica, a partir de ese momento, entre Dios y el ser humano, se trata precisamente de eso. De la capacidad que Dios tiene para comunicarse con el ser humano y de la capacidad que el ser humano tiene para relacionarse con ese Dios y para responderle a ese Dios. Esa es la historia bíblica entre Dios y el ser humano. En la Biblia no aparece Dios hablándole directamente a quién, al ser humano, comunicándose de esa forma particular con el ser humano. Y en cuanto a la función, ponga atención en cómo el texto mismo nos ayuda a verla. Yo los estoy poniendo aquí, primeras líneas del libro de Génesis, ahí está la función. Pues la imagen y la semejanza tiene que ver con esa función. Yo los estoy poniendo aquí para que de alguna manera, al decirnos que nosotros tenemos que cuidar de la creación que Él hizo y que Él vio que era ¿qué? Que no era cualquier cosa, que no era cualquier chatarra, sino que vio que era ¿qué? Que era buena y que era buena en gran manera. Pues hacía falta que eso bueno fuese ¿qué? Fuese cuidado. Y con el mismo amor, con la misma dedicación, con el mismo compromiso que Dios tiene con la creación, que lo demuestra en el mismo acto creador, el texto de alguna manera nos comunica que nosotros somos representantes de Dios. Embajadores o embajadoras de Dios, use también la palabra que a usted le parezca mejor. En el ejercicio de honrar, de cuidar, de convivir saludablemente con lo creado. Mis hermanos y mis hermanas, y como a mí me gusta este mambo en cantidad y ustedes lo saben, voy a parar ahí para no aburrirlos más con ese punto. Fíjense cómo el acercarnos al texto bíblico de esa manera haría imposible que una persona en su sano juicio y con responsabilidad diga que por una decisión como esta, basada en el asunto del método científico que el propio Dios le ha regalado al ser humano, porque nosotros la semana pasada leíamos que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de quién? Provienen de Dios, así que el entendimiento humano, el conocimiento humano, obtenido con seriedad, con disciplina y con responsabilidad, yo lo considero un regalo de Dios. Por eso es que me parece
que hay que responder, porque una persona en su sano juicio, acercándose al texto bíblico de esta manera, no diciendo que yo lo estoy agotando todo, es una propuesta para poder manejar el asunto de una manera más ágil y por el tiempo también. Un alegado pastor no debería permitirse a sí mismo decir que una visión contraria a la de él llevaría a que Dios vaya a destruir la vida de otra persona, porque es que no, mi voz me mira así, pero es que ustedes lo oyeron que lo cité, por eso fue que no pude. No pude. Porque ahí es que está parte del germen de la enfermedad de este país en todos los órdenes de su vida, que es el fanatismo. El fanatismo religioso, el fanatismo económico, de aquellos que creen que el mercado es un ídolo y es un dios, del fanatismo político. Y aquí tenemos esa muestra, y por eso fue que tuve que responder y que tengo que responder. A toda la gente que me pueda estar oyendo, la decisión de vacunarse no tiene que ver absolutamente nada con violar el principio de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y mucho menos que estamos alterando esa impronta de Dios que está en nosotros, esa huella de Dios que está en nosotros, que es su imagen y su semejanza. Pero hay algo más en esto de la imagen y semejanza. Y después voy con la cherry del bizcocho, que es lo de la piedrecita blanca y el nombre genómico. Esa es la cherry. Siempre les he dicho que para uno entender el texto bíblico tiene que conocer el mundo del texto. ¿Qué nos enseña el mundo del texto, hermanos y hermanas? El mundo del texto, el horizonte del texto. ¿De qué otra forma lo digo? El espacio histórico dentro del cual surge el texto. Los reyes de la antigüedad, antes de eso, en Egipcio y en Babilonia, que ustedes saben que fueron potencias políticas imperiales que colonizaron todo lo que alcanzaron, incluyendo los territorios donde vivía el pueblo de Israel. El asunto es serio. Los reyes de aquel, había la noción de que el rey era un representante del Dios de ese pueblo en particular. Pero era solamente el rey. Por eso es que una de las razones por las que yo vivo enamorado del texto bíblico es por cómo el texto bíblico se enfrenta a los valores de las opresiones ideológicas de los tiempos en los que el texto se hizo. Y van a ver ahora por qué. Había esa visión religiosa, ¿verdad?, de que el rey era el representante de Dios. Dicho sea de paso, es lo mismo que usted encuentra en el libro de Apocalipsis, para el de usted que quiera aprender también y quiera verlo ahí. En el libro del Apocalipsis, la respuesta que diese un creyente y que lo ponía en el péndulo entre la vida y la muerte era reconocer si el César, es decir, si el emperador era el Kyrios, era el Señor, era el Dios. Y por eso es que hubo tantos cristianos que pagaron con su vida, porque hubo cristianos que dijeron, no, el César no es mi Dios, Jesucristo es el Señor. Así que eso siguió históricamente corriendo de la misma manera, pero en este momento en particular de Génesis 1, había ya esa visión. Y vamos a suponer que Otto Rosa era el rey y yo era asesor de Otto. Y yo le decía a Otto, el reino tuyo llega desde Bayamón hasta Arecibo, tú no puedes llegar hasta Arecibo,
pero sí podemos mandar a construir y a erigir, que se hacía en la época y está así, ¿verdad?, demostrado con las cuestiones, con las investigaciones arqueológicas. Mandaban a hacer imágenes y semejanzas. ¿A través de qué? Por eso la palabra, por eso dije al principio escultura, de esculturas o de estatuas en los confines de los territorios dominados, para que la gente se acordara que había uno que había uno que mandaba y que ese era el que mandaba. Así que era una manera de reafirmar el poder de un rey en los confines de del territorio dominado, para que supieran y para recordarles quién era el que mandaba, quién era el cheche de la película y a quién era que había que rendirle pleitesía y honra, porque era un representante del Dios de esa nación. Esto es para enriquecer el asunto, pero es un medio aparte para que usted se enamore como yo del texto bíblico. El Dios nuestro no tiene como su imagen y semejanza al rey como señal de poder. El Dios nuestro nos declaró a todos y a todas imagen y semejanza. Y yo alabo el nombre de ese Dios por eso. Con todas las implicaciones que eso tiene, que no hay tiempo para trabajarlas aquí, desde el asunto de lo que eso dice de cómo este Dios es y de cómo este Dios se quiere relacionar, hasta los asuntos de dominio y de poder de unos sobre otros, porque en todos y en todas puso la misma huella. Por eso es que no puedo permitir que venga este individuo a ocupar las mentes de ustedes con una barbaridad como esta. No, perdónenme, hermano, pero no podía pasar más. La gran declaración de Génesis 1 es una declaración contra cultura a los imperios de la época, que decían, que obviamente decían que el ser humano era meramente un esclavo de Dios, y la manera entonces de visualizar al rey como un representante de Dios era para asegurar que todo el mundo estuviese en fila, calladito, tranquilito y obedeciendo, porque ese es el que tiene la palabra del Dios. Pero este Dios nuestro, que es otra cosa, lo hace de una manera tan extraordinaria que en todos y en todas puso su imagen y semejanza, puso su sello de dignidad y de valor. Y esa declaración del rey como un representante de lo divino, que era precisamente vivir bajo un clima de opresión ideológica, porque si a mí no me gusta el rey y lo que hace el rey, y lo digo, pero él es representante de Dios, estoy diciendo que no es que estoy en contra del rey, es que estoy en contra de quién. Dígamelo. Es que estoy en contra de ese Dios. Y este Dios que hace las cosas de otra forma, y como dijo María, y que revuelca los planes de los soberbios, que vira patas arriba los pensamientos de aquellos que se envanecen en sí mismos. Este Dios dice, no, así no es. No es uno solo el que tiene la capacidad para representar. Todos ellos y todas ellas son mis representantes y mis embajadores en la creación. Eso es el asunto de la huella del Espíritu Santo en nuestra vida. No es esto que este señor de las papas y de las zanahorias está diciendo. Y no tengo ningún problema con el asunto, ¿verdad?, de si alguien es vegetariano, si esta dieta, si la otra. Tampoco me vengan a vender esas cuestiones como caminos de una pureza perfecta, porque inmediatamente tengo problemas con eso. Como si hubiera una superioridad moral de unos sobre otros. Pero eso es un comentario aparte de otras reflexiones que estoy haciendo.
Vamos al asunto de la piedrecita porque un buchecito de agua, hermanos, para bajar el diapasón. Déjame ver cómo es que dice. Si has leído Apocalipsis, nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Nos lo van a entregar en una piedrecita blanca. Nuestro nombre, ¿cómo es? Genómico, ¿verdad? De genoma. Eso está, hermanos y hermanas, en Apocalipsis 2:17 y es parte del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ustedes saben que los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis, el autor los dedica a publicar unas cartas enviadas a las iglesias, y en el planteo bíblico esas cartas están escritas por la figura de Cristo, ¿verdad? Y en la carta a Pérgamo, para los de ustedes que a lo mejor vieron las declaraciones o después se encuentren con ellas y digan ¿qué es? Que yo voy a perder la piedra blanca con mi nombre. Lo que se dice es, hermanos y hermanas, en el verso 17, que es donde supongo que la persona saca la imagen cuando dice que en Apocalipsis es 2:17, que tuve que obviamente ponerme a repasarlo en estos días. Habla de que a quienes resistan y se mantengan fieles a esas pretensiones que decía ahorita, ¿verdad? En este caso del Imperio Romano, de ese clima de coerción política y religiosa que había y que ocurre en todos los imperios, a quien resista y se mantenga fiel, que en la imagen del texto es no comer la comida del ídolo, se le ofrece un banquete. Por eso es que habla de que se le va a dar el maná. Se habla de dos cosas: que se le va a dar el maná, para ubicar el texto en su contexto. La piedra no está sola, es que se le va a dar del maná y la piedra blanca. El maná obviamente como un símbolo del alimento, ¿verdad? Que viene de la historia del pueblo. Y no es otra cosa que se le está diciendo que se le ofrece entrar a un banquete, ¿verdad? Que es el banquete de la gracia, el banquete de la redención. Y la piedra blanca, hermanos y hermanas, cuando uno responsablemente lee el resto del libro, hay que tirárselo al cuerpo precisamente para poder manejar con seriedad el asunto, encuentra por lo menos dos alusiones importantes al asunto de la piedra. Obviamente, la ciudad de las piedras preciosas que se habla en la visión de Apocalipsis capítulo 21, ya al final del libro, por allá los versos del 15, 16, 17, 18, me parece que hasta el 21, que hay una descripción de lo que el escritor bíblico llama la Nueva Jerusalén, que es una manera de plantear y de decir, de retratar en el creyente la imagen que, si bien es cierto que está pasando y está atravesando por toda esa tribulación en el tiempo presente, infligida por la bestia que es el Imperio Romano, va a venir un momento en que la realidad va a ser diferente. Y por eso es que habla de una nueva creación, de una regeneración de las cosas, del planteo de un nuevo proyecto, de una nueva realidad, una nueva visión de las cosas. Apocalipsis 21, en esos versos que dije ahora, no los voy a leer todos ahora, no asuste, los lee en su casa. Así que alude a esa entrada, a esa ciudad, a ese espacio de piedras preciosas, es decir, de una creación nueva y distinta. Pero más cerquita de ese capítulo 2, eso sí lo voy a leer, porque es un solo verso. Oigan lo que dice acerca de esto relacionado con una piedra. Al vencedor
Lo haré columna en el templo de mi Dios y no volverá a salir. Al decir que no volverá a salir es para decir que queda sembrado ahí en la presencia de Dios, ¿verdad? Ya no hay nada que lo aparte de ahí. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y no volverá a salir. Y en ella, es decir, en la columna, en ella, estoy leyendo la versión del pueblo, en ella grabaré el nombre de mi Dios. Hay un nombre grabado en la piedra. Grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén que baja del cielo desde mi Dios, y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo no es el mío. Mi nombre nuevo no es en este caso el del autor del Apocalipsis, Juan de Patmos. Que entonces va a haber una piedra allá que diga, ahorita yo hablé de Otto, pues déjame seguirlo cogiendo de punto, que diga una piedra allá que diga Pashmino como nombre nuevo. No, es el nombre, mi nombre nuevo. Recuerden que le dije que el que está hablando es Cristo. Así que es el nombre de Cristo. Para que lo entiendan y para que hagamos la lectura seria del texto bíblico, no por pedazos, sino en el conjunto del tejido de lo que está planteando. Así que el nombre queda claro en el capítulo 3, que es el nombre de Dios y el nombre de Cristo. No tiene que ponerse a buscar magias ocultas por ahí, el texto te lo está diciendo si lo atiendes y si lo manejas con seriedad. No para estar ganando negocio, sino para enseñar lo que es útil para edificar. El nombre de Dios y el nombre de Cristo es el nombre nuevo de esa piedra. Que se trata, hermanos y hermanas, que es el nombre de cada uno de los llamados a la redención y a la gloria. Una última referencia de la que me acabo de acordar ahora mismo. Perdónenme. Mateo 11:27 dice: todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Esta parte de la raíz del asunto del nombre, de la identidad. Pero es el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Repito, siendo al mismo tiempo el de cada uno y cada una de quienes esperamos ser llamados a ese espacio de gloria y de redención, de plenitud. Pero el autor del Apocalipsis, como todo buen autor bíblico, eran artesanos y maestros haciendo lecturas de su tiempo, de su realidad, para ver cómo de esa lectura de su tiempo y de su realidad ellos podían beber, ellos podían obtener recursos del conocimiento de la gente para comunicar lo que ellos sentían como inspiración que debían comunicar de parte de Dios. Y por eso el dato interesante de que en el tiempo para el que se escribe el libro del Apocalipsis, y de hecho un poquito antes también y un poquito después, hoy sabemos que en los tribunales de la época se le daba a la persona que era enjuiciada una piedra que, dependiendo del veredicto, era el color de la piedra. Por eso es que no se puede estar diciendo esas cosas así a lo sucusumucu y a lo loco. De hecho, hay estudiosos que dicen que incluso esa piedra se ponía dentro de un frasco
Eso no es lo más importante, pero se ponía dentro de un frasco. Y la piedra era blanca o era negra en la simbología de la época, dependiendo del veredicto de inocencia o de culpabilidad que recibía la persona. Si la persona era inocente, ¡tarán!, ¿qué es lo que dice 2:17? Le daré una piedra, ¿qué? Una piedra blanca. Así que es un recurso de la época, de la vida de la época, de la cual también el escritor bíblico muy ingeniosamente se vale para decir para decir eso mismo, que estos y estas que reciban la piedra con el símbolo del color blanco son los que han sido hallados y halladas fieles. No tiene que ver, porque la Biblia no es un libro para discutir el método científico ni muchas otras cosas más. No tiene que ver ni con vacunas, ni con un divino de ninguna de esas cosas, ni con el nombre genómico, porque no hay nada que borre de mí la imagen y la semejanza de Dios. Y no hay nada que quite de mí la bendición y el espacio que tengo para relacionarme con Dios y para discernir con mis equivocaciones y mis limitaciones, pero para discernir su voluntad en mi vida, y mucho menos para dejar de creer que la piedra con la que yo vivo tiene escrita el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo como Señor de la iglesia y de la historia. Y que nada, y mucho menos un embeleco humano, una maroma creativa a lo loco y al garete, puede desvirtuar ni puede quitar de mí lo que Dios me ha dado y lo que yo soy y la identidad que en Él tengo. Por eso, hermanos y hermanas, que esta no la podía dejar pasar. No es que ahora yo todos los domingos voy a venir a estar haciendo una bronca con alguien, ¿verdad? Pero esta no la podía dejar pasar. Lo cual me lleva a enfatizar en la importancia que tienen, no porque lo que yo voy a decir es la última Coca-Cola en el desierto, pero la importancia que tiene la serie de sermones que viene ahora. Porque precisamente uno de los elementos de los que vamos a estar hablando, hermanos y hermanas, es cómo nuestros acercamientos al texto bíblico pueden convertirse en lugar de aquello para lo que Dios lo hizo, que es un instrumento de vida, se puede convertir en instrumento de muerte y de confusión, de exclusión y de angustia para la gente, que en su noble y sencillo imaginario agarran las cosas así acríticamente, sin trabajarlas, sin filtrarlas, sin procesarlas, entregándoles su razón y su criticidad a cualquiera que se para en un micrófono a decir lo que le venga en gana decir con la Biblia en la mano, y pensar que con eso ya todo está justificado y todo tiene que estar avalado. Pero por cuanto yo creo que esa imagen y semejanza de Dios ha sido puesta en todos y en todas, y nada va a destruir esa imagen y semejanza de Dios, y que todos los que seamos fieles recurriendo a esa hermosa imaginación simbólica del escritor bíblico, recibimos esa piedra en la que tenemos el nombre que nos garantiza nuestra identidad y nuestro presente y nuestro derrotero. Y yo alabo a Dios por eso, porque yo tengo un presente y un derrotero en la fe que creo. Para que todos y todas, de esa manera y con la claridad de eso, podamos hacer de la Biblia, repito, un instrumento para la vida y no un látigo para la muerte, para la exclusión y para el aplastamiento de otros y de otras que no ven la realidad como yo la veo. En todos los órdenes de la vida en los que haya que hacer ese ejercicio. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Dios me los guarde.